Vamos a volver a nuestro país con esto muy relevante porque las autoridades entregaron nuevas medidas para la recuperación productiva para las zonas afectadas por los incendios forestales. Vamos a profundizar en estas medidas de reactivación económica tras la catástrofe. Para esto vamos a hablar con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros y bienvenida. Hola, muchas gracias. A ver, hay distintas ayudas en distintos planos. En este caso entiendo, y por lo que vimos que fue anunciado el día de ayer, es que lo que está al centro son las pymes. Aquí se trata de reactivar también económicamente a empresas, no solo que sirven para que las familias subsistan, sino que también entregan trabajo, etcétera. A ver si nos puede explicar un poquitito más del foco en esto en particular. Ayer estuvimos justamente haciendo anuncios y empezando la implementación de las primeras medidas de la reconstrucción. Estamos justamente en un momento en que la etapa de la rehabilitación y de las ayudas tempranas se engarza propiamente con la reconstrucción. Y cuando hablamos de reconstrucción, hablamos de una reconstrucción integral, de vivienda, sin duda, pero son 6 ejes de la reconstrucción y uno de ellos, muy importante, es la reactivación productiva. Hay muchas personas, muchas pymes y también incluso emprendedores y emprendedoras informales que perdieron su fuente de ingreso porque se vieron afectadas justamente por los incendios. Poder recuperar esas fuentes de ingreso, poder ayudar a reactivar las economías familiares es una de nuestras prioridades y por eso ayer estuvimos con el ministro de Economía haciendo estos anuncios que van a beneficiar alrededor de 450 pymes, MIPYMES que ya han sido catastradas. Puede seguir creciendo con el avance del catastro. Y también, y esto me parece que es muy importante, especialmente desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, a alrededor de 1.800 emprendedores y emprendedoras que son informales, porque hemos estado en la región, hemos estado conversando y sabemos que las personas que han sido afectadas se encuentran en distintas situaciones y las tenemos que apoyar, incluso si hasta ahora han sido emprendedores informales. Ya, ¿quién cabe dentro de esta categoría y cómo están contactando a cada una de las personas y cada una de las pymes que pudieran ser objeto de este tipo de ayuda? Porque cuando uno habla de emprendedores y además si decimos emprendedores informales, pucha, en realidad ahí cabe un montón de categorías. ¿Cómo están haciendo el catastro, identificando a la gente y qué tipo de emprendedores son los que han sido afectados? Bueno, hay 2 tipos de instrumentos con los que hemos catastrado a las personas afectadas. Por un lado, el Ministerio de Economía ha aplicado una ficha de afectación productiva, ha recorrido los distintos sectores y ya lleva catastrado alrededor de 450 empresas que caberían en esta categoría, que específicamente el incendio ha afectado sus negocios, ha significado pérdida de insumos, pérdida de herramientas y por lo tanto van a tener un apoyo a través de Cercotec. El Ministerio de Economía a través de Cercotec va a estar contactando a todas las personas que han sido catastradas para poder apoyarlas en la generación de un plan de compra y entregar el apoyo económico para esto. Este plan de compra incluye recursos para la recuperación de los daños con un tope de 10 millones de pesos. También es importante señalar que quienes ya por su cuenta habían empezado a hacer algunas acciones de recuperación, habían invertido en algunos gastos para recuperar sus negocios, pueden guardar sus facturas y estas, entre la fecha del inicio de la catástrofe hasta ahora, pueden también ser reembolsadas por Cercotec. En el caso de Corfo es un instrumento que implica mayor financiamiento, pero es un mecanismo de cofinanciamiento que no es excluyente con el de Cercotec y para ello se va a abrir un concurso de Activa Corfo para poder hacerlo postulable. Y en el caso de los emprendedores y emprendedoras informales, nosotros tenemos la información declarada en la ficha FIBE, que declara quiénes han tenido pérdidas de trabajo y cuál era el tipo de trabajo que tenían, y eso nos permite estimar a estas alturas alrededor de 1.800 emprendimientos informales y por lo tanto también a través de POSIS se va a contactar a esas personas, por supuesto, para confirmar el nivel de daño. Ya, quiero desmenuzar un poquitito lo que usted dijo con estas distintas ayudas, partiendo por el apoyo que va a entregar el Cercotec, que consiste en esta asistencia técnica y esta cifra de hasta 10 millones de pesos. Eso depende del grado de afectación de la pyme y ahí mi pregunta es, ¿cómo yo, que tenía un almacén, que tenía una ferretería, sobre todo en mi casa, hay gente que tiene la doble afectación, que perdió la casa y de paso el lugar donde estaba emplazado su emprendimiento,
¿cómo acredito en la situación que estoy? ¿Cómo sé si voy a tener esta ayuda o la de Corfo o dónde en el fondo qué me corresponde? Porque me imagino que hay mucha confusión también dentro de las personas afectadas. Sí, claramente, y por eso hemos estado desplegados en el territorio, porque es una situación muy dramática y, por supuesto, las familias están preocupadas. Claro. El Ministerio de Economía ya ha aplicado su catastro y eso nos permite estimar que ya se ha catastrado al grueso de las empresas afectadas. Si hubiera alguna que todavía no ha sido catastrada, esta se puede contactar con la Seremía de Economía justamente para que se pueda realizar el catastro. En este catastro han sido los funcionarios del ministerio que se han presentado en los lugares y por lo tanto han catastrado presencialmente a las personas y han evaluado en terreno el nivel de daño. Ahora viene el proceso en que se las va a contactar uno a uno y en ese proceso se van a exigir una serie de requisitos que permiten acreditar el daño y permiten acreditar también cuál era el negocio que tenían previamente. Ya, perdón, ministra, entonces, perdón, en ese catastro la autoridad, el organismo técnico es capaz de determinar cuánto es el grado de afectación, traducirlo a un monto económico y ahí poder derivar a esa persona o al Cercotec en caso que sean menos de 10 millones de pesos o a Corfo en caso que sean más de 10 millones de pesos, por ejemplo. Es que no son mecanismos excluyentes. Hay una primera estimación. Se pueden complementar. Ya. Hay una primera estimación que se realizó cuando Economías realizó el catastro, por lo tanto nosotros tenemos una primera estimación y a todas las personas que en esa primera ficha surgió que tenían daño, se las va a contactar. Cercotec va a contactar a todas las personas que han sido catastradas y que se han identificado daño y ahí se va a empezar un acompañamiento de un proceso donde por supuesto se van a acreditar justamente los daños, una serie de requisitos que se van a pedir y que por lo demás hemos simplificado también con el aprendizaje que hemos tenido de las emergencias del año pasado. Y por lo tanto, en ese proceso las personas van a poder acreditar cuál es el daño, el nivel de pérdida que han tenido en términos de daños directos a sus empresas y a través de Cercotec se va a realizar un plan de compras que les va a permitir realizar justamente compras por esos mismos montos con un tope de 10 millones de pesos. Por lo tanto, si tienen una afectación de 3 millones de pesos, van a poder recibir 3 millones de pesos, 8 millones de pesos, 9 millones de pesos y si hay afectaciones mayores a 10 millones de pesos, el tope van a ser estos 10 millones de pesos. Complementariamente a esto, hay un mecanismo que se llama Activa Corfo, y este mecanismo de Activa Corfo es un concurso al que las personas van a tener que postular. Recordar, a Cercotec las vamos a contactar directamente, el Ministerio de Economía a través de Cercotec. En el caso de Corfo se va a abrir un concurso al que las personas tienen que postular y que permite, es un cofinanciamiento. Eso en el caso de, hablamos de MIPYMES, pero que tienen negocios de mayor envergadura, que tienen capacidad, tienen recursos o capacidad de endeudamiento y por lo tanto Corfo va a cofinanciar hasta el 70% de esta inversión y la empresa va a tener que poner, por lo tanto, este 30% con un tope de financiamiento por parte de Corfo de 40 millones de pesos. Ministra, está también este bono, este monto de 1.100.000 pesos, de hecho lo estábamos poniendo ahí, por trabajador. ¿Cómo opera ese bono? ¿Eso cada persona lo pide? ¿La empresa lo pide por el trabajador? Porque aquí se habla no de personas, se habla de trabajador. Entonces, ¿cuál es el destino, el propósito de ese bono o de ese fondo, de ese financiamiento y cómo las personas acceden? Sí, ahí también hacer una distinción. Hay una cosa que es el bono de retención laboral, que ya se había anunciado como parte de las ayudas tempranas y al ese postulan a través de CENSE las empresas. Eso ya está abierta la postulación y se empieza a pagar en marzo, pero eso es parte de las ayudas tempranas justamente para que las empresas que se han visto afectadas no despidan justamente a sus trabajadoras y puedan continuar pagándoles el sueldo. Es el bono de retención, ¿verdad? De retención laboral, en el fondo para que el empleador les pueda seguir pagando, porque ahí son hasta como 370.000 pesos lo que se entrega por trabajador. Exactamente, se entrega por trabajador
el 80% de un sueldo mínimo por 3 meses, eso es ampliable en los 3 meses siguientes hasta un 60% Ya. del sueldo mínimo. Eso ya está abierto, estaba anunciado, se empezó la postulación la semana pasada, se empieza a pagar el 15 de marzo a través de Sense. Pero lo que anunciamos ayer, que es a través de FOSIS, es para los emprendedores y emprendedoras informales. No es a través de una empresa que tiene trabajadores necesariamente contratados, sino que estamos hablando de comercios informales. Lo hemos visto en terrenos, personas que tenían pequeños negocios de venta de comida que no estaban formalizados, personas que se dedicaban a la construcción y tenían sus herramientas y que requieren la reposición de esas herramientas, personas que se dedicaban a la costura y que, por ejemplo, a través del apoyo de FOSIS pueden volver a comprar sus máquinas, personas que se dedicaban a la venta de alimentación. Estuve con una señora en Quilpué la semana pasada que necesitaba reponer un horno para justamente poder continuar con su negocio, y eso es lo que nosotros estimamos en alrededor de 1.800 personas con estos emprendimientos informales, y lo que va a hacer FOSIS es contactar a estas personas justamente para confirmar y apoyarlas con un monto que es de 1.100.000 pesos, que incluye no un bono completamente, sino que incluye una capacitación, incluye un apoyo a la formalización, porque entendemos que la realidad es que hoy día ellos tenían esos emprendimientos de manera informal y por lo tanto vamos a apoyar para que tengan su iniciación de actividades y la generación de un plan de negocio, y con ello la compra de estos insumos, de estos maquinarias, de estas herramientas. Ya, ministra, en términos más globales, ayer también hubo gente ahí, parte de las personas que han quedado damnificadas, que no sé si los emplazaban, pero les hacían notar su angustia, su malestar. Me imagino que es una situación súper comprensible. Había alguien que decía, es que aquí no han traído ni una sola media agua, porque obviamente hay un sentido de urgencia que ustedes como gobierno y como autoridades comparten, pero para quien lo está padeciendo y lo está viviendo es algo más urgente aún. ¿Cuál es el mensaje hoy día, después de pasado este tiempo, para las personas que quedaron damnificadas? Porque aquí hay distintas ayudas que llegan por distintas vías, que se van a ir complementando, pero que también se tienen que ir explicando, y eso va a tomar, me imagino, algo de tiempo y también va a requerir de mucha atención por parte de quienes quedaron damnificados. De todas maneras, nosotros comprendemos y hemos estado desde el primer día en terreno. La angustia de las personas es una situación realmente dramática, tanto por la pérdida de vidas humanas, que es lamentablemente muy alta, la pérdida de viviendas, la pérdida de negocio y la afectación también psicosocial que esto ha implicado. Entonces, hemos estado en este proceso de ayudas tempranas que se tiene que engarzar con la reconstrucción. Nosotros conversamos con distintas personas ayer y yo valoro muchísimo el ánimo, justamente para eso estamos en terreno, para escuchar, para recoger las preocupaciones, y eso nos lo llevamos también con sentido de urgencia. Y en esa dimensión, bueno, señalar por un lado que la comunicación es muy importante, y por eso el gobierno ha estado y ha intensificado un despliegue en terreno con equipos de distintos ministerios que han viajado incluso desde Santiago, por ejemplo, de la División de Organizaciones Sociales, para informar sobre las ayudas tempranas, que es la etapa en la que estamos ahora. Pero entendemos también que a las personas les urge mucho, por supuesto, solucionar su situación de vivienda, y ahí siendo también transparente. Dado que la reconstrucción de las viviendas puede ser un proceso más lento, nosotros tenemos que entregarle ahora una solución de habitabilidad transitoria a las personas, y eso ya se empezó a entregar, y son básicamente bonos de acogida y viviendas de emergencia. No en todos los casos es posible por las características del terreno instalar viviendas de emergencia, por lo tanto a esas personas les van a tocar bonos de acogida que ya se empezaron a pagar el viernes pasado, y en el caso de las personas que van a recibir una vivienda de emergencia, pero que esta se puede demorar en construirse un mes, incluso 2 meses, porque estamos hablando de un volumen grande, durante este periodo van a recibir el bono de acogida, y por lo tanto esa es la manera también de enfrentar con responsabilidad una reconstrucción que tiene sus complejidades, pero sin dejar a las personas solas con estas ayudas tempranas de habitabilidad transitoria.
Bien, pues le queremos agradecer a la ministra Javiera Toro, siempre muy atentos a todo lo que está pasando en materia de reconstrucción, de reactivación económica y de, bueno, tantas áreas que pueden quedar afectadas para esas personas que perdieron básicamente todo con estos incendios. Vamos a estar muy atentos a cada una de las ayudas que se vayan impulsando. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, buen día. Que le vaya bien, nos vemos.